Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, para el debate, para las entrevistas de Canal Capital. Transmitimos en señal abierta, plataformas digitales en Bogotá, Cundinamarca, el resto del país. Tenemos también audiencia en el extranjero y esta noche vamos a hablar de una demanda calificada de insólita, de afrenta, para algunos sectores de vergonzosa. Una demanda que instauró Miguel Nule, uno de los empresarios condenados por el carrusel de la contratación, el desfalco más grande que ha sufrido Bogotá en su historia contra la nación. Está alegando la cifra de 1,5 billones de pesos porque, señala él, el Estado le ha incumplido toda clase de compromisos según él. El tema, pues obviamente ha generado un escándalo nacional y ese es el tema que vamos a tratar esta noche. Erika, buenas noches y tenemos un invitado que nos va a responder sobre este tema. Sobre un tema, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes del Canal Capital en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias por estar una vez más con nosotros. Es un tema que ha causado indignación por la pretensión de este hombre, de Miguel Nule, condenado a 19 años por corrupción, que se declara, dice él, Jessy, víctima de una persecución mediática, de un engaño de la Fiscalía General de la Nación, que no respetó, como usted bien precisaba, esos acuerdos de colaboración a los que habían llegado también con su hermano Manuel y con su primo Guido. Y uno se pregunta, ¿con qué cara este hombre reclama ahora una reparación integral? Cuando, por ejemplo, tantas víctimas del conflicto armado todavía no han tenido ese derecho. Es verdaderamente insólito lo que ocurre y quiero decirle que desafortunadamente esta es una realidad que se repite muchas veces porque prácticamente están montados por parte de muchos bufetes de abogados verdaderas industrias, negocios alrededor de lo que se ha convertido como... Muchas veces también hemos escuchado en un deporte nacional, demandar al Estado. Así es, lo que parece ser un verdadero negocio. Invitamos esta noche al doctor Luis Guillermo Vélez, él es el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para hablar de ese tema. Doctor Vélez, bienvenido al Canal Capital. Muchas gracias, buenas noches, Jessy, Erika y a todos los televidentes por tenerme aquí hablando de estos temas tan importantes y tan trascendentes y sí, tan indignantes, bueno, evidentemente. La primera pregunta es esa, ¿cómo recibió usted como director de la Agencia de Defensa del Estado esta pretensión de Miguel Nule? Pues con indignación, realmente sorprende. No es todavía una demanda, es una convocatoria a una conciliación obligatoria, un trámite prejudicial, pero pues obviamente es el paso anticipado a una demanda. En este caso, la pretensión, según lo que se ha planteado por parte de los convocantes, es de 1.5 billones de pesos. La hace Miguel Nule, efectivamente, uno de los partícipes de este famoso carrusel de la contratación en la ciudad de Bogotá, uno de los líderes del grupo Nule, junto con su hermano Manuel, su primo Guido, condenado ya a casi 20 años de prisión, y sin embargo tienen las agallas para demandar al Estado, que es demandar a todos los colombianos. El Estado no es un ente abstracto, el Estado somos todos los colombianos. Todos los colombianos seremos eventualmente demandados por el señor Miguel Nule por 1.5 billones de pesos. Resulta verdaderamente increíble, Jessy, pero ¿cómo fueron notificados de esta demanda, doctor Vélez? Y sobre todo, y me remito un poco también a lo que buscaba conocer, Jessy, ¿cómo lo recibe usted, que es un hombre pues, que se ajusta a las leyes, que está defendiendo los intereses del Estado colombiano, cuando le llegan a su despacho y le dicen, mire, el señor Miguel Nule, condenado por el carrusel de la contratación, le está pidiendo 1.5 billones de pesos? Yo creo que el doctor Vélez pidió un vasito de agua sí, antes de... a la nación. Pero lo primero, como le digo, es indignación, sorpresa, incredulidad, y realmente es que las normas están mal hechas. El Estado está jugando con dados cargados en su contra. Demandar al Estado colombiano es increíblemente fácil. Usted decía que es un deporte, yo digo que es también un hobby. Aquí no hay ningún costo para demandar al Estado, no hay ningún tipo de responsabilidad para demandar al Estado, y lo hacen con mucha frecuencia. Y sí, efectivamente, hay toda una industria montada alrededor del litigio en contra del Estado. Tenemos en este momento cerca de 500.000 de demandas en contra del Estado, demandas de toda clase, por la suma increíble, y ténganse cuando se las dé, 330 billones. Eso supera el presupuesto anual de la nación. Sí, claro, por mucho. Tocaría cerrar el Estado colombiano durante un par de años para poder pagar estas demandas. Bueno, hasta donde usted ha logrado, doctor Vélez, revisar la pretensión de los Nule,
Básicamente ellos, ¿qué reclaman y por qué evidentemente la Nación considera que esto es totalmente inviable e injustificado? No, es completamente frío la convocatoria y la eventual demanda, suponemos, en todos los sentidos. Ellos alegan que la Fiscalía General, convocados somos la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la Fiscalía General, que la Fiscalía les incumplió un principio de oportunidad que supuestamente ellos tenían ya negociado o definido con la Fiscalía, y que al la Fiscalía negar ese principio, como creo yo correspondía, entonces se generó un daño, o se les generó un daño que estiman en ese valor, y por lo tanto pues plantean su demanda. Como les digo, realmente esta demanda es muy sintomática de muchas que vemos. Tenemos, por ejemplo, unas demandas, en este caso, digamos, en varios casos en la costa atlántica, como por ejemplo, se derramaron 63 barriles de petróleo en el Golfo de Morrosquillo, que pues sí generan un daño, evidentemente, o pudiesen haber generado un daño. Se reparó ese daño inmediatamente por parte de quien los derramó en ese momento, se indemnizó, y sin embargo una abogada, de la manera más temeraria, demandó a la Nación por 15 billones de pesos. ¿15 billones de pesos? 15 billones de pesos. ¿Se autocalificó como víctima? No, ella consiguió unos poderes de unos pescadores que efectivamente habían tenido que suspender sus labores de pesca durante un par de días mientras se limpiaba pues este derrame muy pequeño, ínfimo de petróleo, y le pareció que eso costaba 15 billones de pesos. Más caro que la primera línea del metro de Bogotá. Claro, mucho más caro, sí, más caro que la primera. Vélez, ¿quiénes se prestan para interponer este tipo de demandas? ¿Cuál es el perfil de esos abogados o de esos jueces que avalan todas estas pretensiones que verdaderamente resultan indignantes? En el caso, digamos, de los abogados, claramente hay una industria alrededor de esto. Tenemos en la agencia, digamos, ya determinados quiénes son los abogados. Hay abogados, por ejemplo, que tienen 1000 demandas en contra del Estado, 2000 demandas en contra del Estado. O sea, es todo un tema sistemático de recibir poderes de personas, inventarse causas muchas veces. Ellos tienen una forma elaborada y lo que exactamente, y recogen poderes por cualquier cosa que pase. Pues demandan al Estado. Y supongo yo que la lógica detrás de todo esto es que si demandan por billones o por cientos de miles de millones, pues algo pegará en algún momento, y entonces pues recibirán varios miles por su trabajo. Entonces yo creo que eso es parte del problema, y es que demandar es excesivamente fácil, no existe ningún tipo de costo para demandar, se puede demandar de la manera más irresponsable y frívola, como les acabo de comentar, y no hay ningún tipo de responsabilidad. Sin embargo, al Estado le cuesta mucho defenderse, tiene que movilizarse cada vez que hay una demanda de estas, tiene que conseguir abogados, contratar asesores, eventualmente conseguir peritos. En fin, esto es compleja la demanda, se gasta mucho dinero en la demanda, y cuando hay pues, un fallo a favor, que es afortunadamente en la mayoría de los casos, pues no hay ningún tipo de costo para el que demandó. Eso le quería preguntar, doctor Vélez. Actualmente, de cada 100 pleitos que enfrenta el Estado, ¿cuántos se ganan y cuántos se pierden? Depende en qué tipo de jurisdicción, digamos. En general diríamos que ganamos más de lo que perdemos. Hace un par de años, antes de la creación de la agencia, se perdía más de lo que se ganaba. Se perdía el 55% de los pleitos antes. Hoy en día estamos perdiendo el 45% de los pleitos. Pero no sigue siendo una cifra muy alta. Sigue siendo una cifra muy importante. Hemos mejorado en 10 puntos, pero en la mayoría de países ganarle una demanda al Estado es muy difícil. Usted mira, por ejemplo, en España, yo creo que en España no se pierden ni el 10% de los pleitos en contra del Estado español. En Colombia es, como le digo, cerca de la mitad de lo que se pierde. Venimos mejorando. Cuando perdemos, perdemos por menos dinero. También hemos mejorado en ese aspecto. Pero si no hay un cambio profundo de reglas de juego, esta situación no se va a poder resolver. Doctor Vélez, para seguir hablando de este tema, también quisimos escuchar al abogado de los NULE, a la persona a la que le dieron el poder para instaurar esta polémica demanda, esta polémica conciliación, que es el paso previo, como usted muy bien lo precisa, el abogado Iván Acuña, y esto dijo en Canal Capital. Lo despojaron, en primer lugar,
de un tramo de la calle 26. También los señores Nules tenían pendiente, porque eran proponentes únicos, de que se les adjudicara un tramo, el tercer tramo, de la llamada Ruta del Sol. Finalmente eso fue adjudicado a Odebrecht, porque después del escándalo que se presentó con los Nules, no era posible de que se le adjudicara un contrato en las condiciones escandalosas en las cuales ellos estaban. O sea, lo que hubo fue una actividad como muy premeditada para excluirlos de la competencia de la Ingeniería Nacional por una parte, y por otra parte raparle el contrato que ya habían celebrado con la administración distrital en épocas de Luis Eduardo Garzón, ni siquiera fue de Samuel Moreno, fue cuando se celebró ese contrato, y además excluirlos de ser los seguros adjudicatarios de uno de los tramos de la Ruta del Sol, que finalmente se le adjudicó a la firma Odebrecht, conocida por todos estos escándalos de corrupción. Pues ahí están los argumentos del abogado Acuña, quien representa al señor Nule. Doctor Vélez, ¿cómo se va a defender el Estado? No, pues defendiéndose, y lo que acabo de ir es absolutamente ridículo, en realidad. Esto ratifica nuestra percepción de que esto es absolutamente frívolo, injustificado e indignante en todos los sentidos. Esto de decir que, por ejemplo, fueron despojados del contrato como si fuera el contrato de propiedad de ellos, es un poco, le da a usted una idea de la mentalidad con la cual este tipo de gente aborda estos temas. Es decir, es un tema donde hay un criterio como de apropiación de lo público. Recordemos que el señor Miguel Nule se inventó la célebre frase de la corrupción es inherente al ser humano, hágame el favor. Sí. Entonces, pues el señor que acabamos de oír hablar está simplemente repitiendo esa misma filosofía frente a lo público y frente al Estado. Pero bueno, es decir, un momento, es decir, ustedes van a disponer de un grupo de abogados, porque por muy frívola que parezca la conciliación, igual hay que abordarla, igual hay que asumirla. Entonces, esa parte, esa hoja de ruta, ¿cómo se diseña? ¿Cómo se siguen los pasos para hacerle frente a este tipo, por lo menos a esta demanda o a esta conciliación, a esta convocatoria? Sí, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que fue creada hace más bien poco, hace tal vez unos 5 años, es una entidad que hace, digamos que en principio no lleva las defensas directamente de las entidades estatales. Cada entidad es demandada y tiene su cuerpo de abogados para hacer la defensa. Lo que hace la agencia muchas veces en casos claves, en casos de interés nacional, en este momento son unos 500 casos aproximadamente, es que interviene directamente o puede intervenir directamente coadyuvando, ayudando a las entidades a una mejor defensa. En algunos casos muy particulares podría inclusive asumir la representación directa de las entidades. Por ejemplo, en el caso de la defensa del Estado frente a los temas muy complicados, muy serios y una naturaleza completamente diferente relacionados con el magnicidio de la UP, por ejemplo, es la agencia la que defiende directamente al Estado. En la mayoría de casos la agencia simplemente coadyuva. En casos de estos, por supuesto que vamos a armar un grupo de trabajo como se trabaja metodológicamente para este tipo de cosas, para hacer una defensa seria. Ellos son frívolos, nosotros no somos frívolos, somos serios en la defensa del Estado y tenemos en esto afortunadamente mucho éxito. Doctor Luis Guillermo Vélez, se habla de un proyecto de ley para evitar que esto siga ocurriendo. Usted señalaba que hay casi toda una industria, un negocio en torno a la demanda y a la denuncia en contra del Estado. ¿En qué consiste este proyecto de ley? ¿Cuándo estaría listo? ¿Y cuáles son los puntos principales que se contemplan para frenar este tipo de demandas tan insólitas? Sí, como le decía, el Estado juega con dados cargados. Podemos tener muy buenos abogados, mucha dedicación, pero tenemos las reglas de juego en nuestra contra. Han sido mal diseñadas, han sido en algunos casos diseñadas por la misma gente que hace parte de esta industria, y eso hay que corregirlo. La agencia viene trabajando en el Estatuto de Defensa del Estado. Es un estatuto comprensivo que busca corregir estos desniveles en el campo de juego en contra del Estado, en varios temas. Por ejemplo, no existe en Colombia límite a la responsabilidad del Estado. Eso es increíble realmente. En la mayoría de países hay unos límites. Evidentemente, el Estado puede fallar,
el Estado se puede equivocar, el Estado puede generar daño. Eso es, digamos, una realidad. La gente tiene derecho a demandar. Yo no estoy aquí proponiendo de ninguna manera que se cercene el derecho de la gente a demandar. Lo que pasa es que tiene que haber límites. Unos límites en la indemnización, por ejemplo, y no como ahora. Hoy en día el sistema permite, por ejemplo, prácticamente una triple indemnización por la vía administrativa. Si alguien es una víctima, por ejemplo, de desplazamiento forzoso, puede acudir a una reparación por la vía administrativa, por la vía del contencioso administrativo, o sea, por la vía de los tribunales, y también eventualmente al sistema interamericano. Y si las gana las tres, y las va sumando, y las va sumando, y las va sumando, y las va sumando. Tres demandas claro, entonces como decía algún profesor de estos temas el otro día, en Colombia a uno le pueden pagar por un brazo 3 veces. Y eso pues suena, digamos, bueno, mal y está mal. Con el estatuto, ¿qué le pasaría, por ejemplo, a un señor como Miguel Nule que busca esto? Primero, ¿no se le aceptaría una demanda de este estilo? No, pues, ¿O lo podría hacer y habría, como lo mencionaba hoy, en este caso, tiempo, la probabilidad de que él pague algo si llega a perder? Correcto. Entonces, en la justicia civil, o sea, para los ciudadanos, cuando tienen algún conflicto entre los ciudadanos, no el Estado, existe una figura que se llama el juramento estimatorio. Y entonces, si yo voy a demandarlo a usted, por ejemplo, entonces yo planteo una pretensión y tengo que juramentar que esa pretensión está justificada. Si a usted lo condenan por una cifra diferente a esa, muy inferior, yo tengo que pagar un porcentaje de la diferencia entre la condena y lo que yo juramenté. O sea, hay una sanción por dar cifras injustificadas. Entonces creo que eso es muy importante porque eso obliga a la gente que si tiene una causa litigiosa, sea muy juicioso en tasarla. Es como darle sentido de proporcionalidad al hecho. Usted que fue Super Sociedades y en su momento estuvo al tanto de este entramado empresarial del Grupo Nule con todas estas firmas que jugaban a la contratación en Colombia y en medio de toda una red de corrupción muy grande, 1.5 billones de pesos para los Nule, ¿qué representaba en esa época? Bueno, no tengo aquí las cifras claras porque eso fue ya hace casi 7 años, pero si mal no recuerdo, creo que eso era lo que le debían a todos los acreedores. Es decir, esto era todo el pasivo que tenía esa organización en sus tal vez 11 empresas que tenía o que controlaba o de la cual era parte. Entonces, pues la cifra no tiene absolutamente ningún tipo de relación con nada. Esa es la mitad del presupuesto casi de la Secretaría de Educación en Bogotá. Sí, seguramente. Es una cifra absurda. Es una cifra realmente demencial. Entonces, el proyecto establece que fijarían una forma para que esas pretensiones no sean tan insólitas y si el Estado llega a ganar, que estas personas paguen algo que lo que representa es el desgaste del Estado. Como multa, sanción. Como una sanción por hacer una pretensión desproporcionada. Entonces, digamos, eso es un elemento. Limitar los daños que pagaría el Estado, o sea, ponerle a eso un coto, un límite. ¿Qué hace falta para que eso, qué espera usted, doctor Guillermo Vélez, de aquí al cambio de gobierno? ¿Qué pretenden dejar listo? Este estatuto se viene trabajando desde hace varios meses, esperamos que esté listo ya tal vez para el mes de mayo, el mes de junio, y lo que queremos es presentarle este estatuto, este proyecto de ley al próximo gobierno. Para que lo analice. Tiene muchos temas, como le digo, una reglamentación de la responsabilidad del Estado en cuanto a límites en los pagos, temas como por ejemplo ese que le acabamos de decir del juramento estimatorio, en fin, hay una serie de medidas muy extensas, obligar a las entidades que se coordinen en la defensa, porque también muchas veces las entidades son demandadas, qué sé yo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda y Colpensiones, por decir cualquier cosa, y entonces si no hay coordinación, pues entonces la defensa no es... ¿Por separado esas defensas? En algunos casos sí. Entonces para que el próximo gobierno evalúe las medidas y idealmente presente todo el proyecto de ley o reciba o extraiga lo que considere que es útil y que considera que le puede servir digamos, al Estado y promueva el proyecto, digamos, la ley, el cambio de normas. Doctor Vélez, eso en el caso de las demandas que se presentan en el país, ¿qué pasa con las demandas
que se presentan o esos litigios que en este momento afronta la nación a nivel internacional? ¿Por qué nos demandan a nivel internacional? Bueno, es una excelente pregunta, es un tema pues también que está muy de moda en este momento. Sí, efectivamente Colombia ha suscrito desde hace ya mucho tiempo, casi más de 20 años inclusive, varios tratados de protección de inversión, se llaman tratados bilaterales de protección de inversión, y también algunos multilaterales, en donde se da una protección especial a quien traiga una inversión al país, y si hubiese algún tipo de disputa relacionada con actos del Estado, ese inversionista puede convocar un tribunal de arbitramiento en el extranjero con normas internacionales para definir si hubo o no responsabilidad. Tenemos en este momento unos 5 tribunales de esta naturaleza, son tribunales muy complejos, muy delicados, muy cuantiosos, y la verdad también creemos que hay un problema con ese sistema. Es un sistema muy cuestionado, originalmente creado para atraer inversión a los países, y eso es, digamos, algo loable, pero que se ha salido un poco de madres en su aplicación. Y hay un movimiento internacional muy significativo, particularmente en Europa y en Canadá, y Colombia comparte una parte de esa posición en modificar el sistema internacional del litigio de inversión. En ese caso, ¿Colombia tiene que contratar abogados extranjeros que nos representen en el exterior, o cómo coordina la Agencia de Defensa Jurídica del Estado todo este trabajo? Sí, efectivamente, la agencia coordina desde Colombia, pero es un litigio muy especializado. En Colombia realmente no hay personas, habrá contados con los dedos de una mano personas que conozcan de este tipo de litigio, que es muy complejo y muy delicado y muy serio. El de San Andrés en La Haya había un representante de Colombia internacional. Internacional, pero esto es un poco diferente al tema de fronteras. Guarda similitudes en algunas cosas, pero es un poco diferente, y eso obliga, digamos, nos vemos obligados a contratar firmas internacionales. Es un litigio muy costoso. En promedio, un pleito de estos, el costo solamente de llevarlo está alrededor, según la OSD, de $8 millones, o sea, 4 millones por cada parte. O sea, nos cuesta 12.000, 15.000, 20.000 millones de pesos solamente contratar los abogados y llevar adelante el litigio. Por ejemplo, ¿el caso de Electricaribe podría derivar en un caso de estos? El caso de Electricaribe ya es un caso de esos. Electricaribe, el incidente alrededor de Electricaribe generó una convocatoria de un tribunal de inversión por parte del demandante, en ese caso es Gas Natural, Fenosa. Que es una firma española. Que es una firma española, que es la matriz de Electricaribe, y estamos en este momento conformando el tribunal, y ya empieza el trámite del mismo, y yo creo que para 2019 tendremos algún tipo digamos, de decisión por parte del tribunal en ese caso. Bueno, a esta hora vamos a escuchar un segundo argumento del abogado Iván Acuña, que defiende a los NULE en esta polémica pretensión contra la nación, y vamos a ver ahora también, doctor Luis Guillermo Vélez, lo que está diciendo la gente en las redes sociales, en Facebook sobre todo. La gente ha expresado indignación, pero vamos primero con el abogado Iván Acuña. Cuando se trajeron a los señores NULE de fuera del país, les prometió la Fiscalía determinadas cosas, les revocaron todas las promesas que le habían hecho, les quitaron todos los bienes, y ahora quieren quitarle, digamos, unas empresas que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con los delitos por los cuales fueron condenados. Esa es la pregunta que hay que hacerse alrededor. Nosotros no estamos per se presentando una demanda pidiéndole al Estado como tal de que indemnice a los señores NULE con una cifra de 1.5 billones de pesos. Ese es el valor estimado de las empresas. Lo que queremos decirles es que le regresen esas empresas a los señores NULE, que son los legítimos dueños de esas empresas, y que el Estado, de manera ilícita, no trate de confiscar unas acciones que no le pertenecen. Bueno, esto que dice el abogado Acuña, y usted conoce muy bien el tema de las empresas y de las sociedades, es decir, él lo que da a entender es que el Estado
se apoderó de las empresas de los Nule. Las expropió, según estoy entendiendo lo que dice él, pues. Pero hubo las confiscó, ahora, es lo que hubo una está intervención diciendo de las autoridades de la superintendencia para poder pagar a los acreedores. Hubo una intervención de las supersociedades en su momento en el grupo Nule. Me acuerdo incluso, Erika, que cuando intentaron reconstruir la contabilidad de los Nule, sufrían mucho las supersociedades, la superfinanciera, porque la contabilidad la llevaban como contabilidad... pero con todo el respeto por los tenderos, pero de tendero, pues, no tenían papeles, no tenían, puede tener más de cuaderno. Más contabilidad un tendero, exacto. Sí. Entonces, ¿cómo así que el Estado les cogió las empresas, doctor? No, pues obviamente eso es absolutamente falso. Pues se le olvida al señor Acuña que las empresas del Grupo Nule estaban quebradas, estaban completamente quebradas. Es más, ellos habían confesado su quiebra, porque habían pedido un proceso de insolvencia a la Superintendencia de Sociedades desde el mes de febrero del año 2010, si mal no recuerdo, tal vez en junio de 2010. O sea, ellos habían confesado que estaban en cesación de pagos y que por lo tanto las empresas estaban en una situación donde no podían pagar sus deudas. Es más, los señores Nule, si ustedes recuerdan, habían vendido esas empresas quebradas tal vez en el mes de, no sé, junio 2010, se les habían traspasado a un fondo buitre de inversión que las había comprado. O sea, ni siquiera ya para el momento de la liquidación, cuando se da en septiembre de 2010, eran los señores Nule formalmente, por así decirlo, controlantes o propietarios de esas compañías, porque aparentemente las habían más bien transferido en su propiedad a un fondo buitre al cual le debían un dinero. Entonces, pues, yo creo que esto es otro ejemplo más de la ligereza, la frivolidad, casi que una inducción al error, me atrevería a decir, por parte de este tipo de abogados, que lo que están haciendo realmente acá es movilizando el aparato estatal de una manera absolutamente injustificada. Doctor Vélez, el hecho de que el señor Nule esté condenado, de alguna manera favorece a la defensa de la nación o la defensa que el Estado va a hacer frente a este principio de demanda que se interpone, y eso se aplica quizá también para otro tipo de casos. ¿Cómo así? Pues el hecho de que él haya cometido un delito, que esté preso, que esté pagando, así tenga casa por cárcel, es decir, que sea un condenado, de alguna manera tiene alcance dentro de ese proceso que la nación pueda decir, mire, es la pretensión de un condenado, un hombre que de alguna u otra manera cometió un delito. ¿Eso es tenido en cuenta dentro de un proceso? Bueno, sí, yo creo que las calidades, pues obviamente, y los hechos alrededor del caso, pues son todos relevantes en la defensa. Yo sinceramente creo que Colombia es la única parte donde pasan cosas como estas. O sea, yo no me imagino en otro país donde alguien condenado a 20 años de cárcel, involucrado en un escándalo de corrupción como el que ocurrió, donde hay toda clase de confesiones y de testimonios y de pruebas de la defraudación masiva que se dio, donde está el alcalde de la capital de la ciudad condenado no sé cuántos años de cárcel, 25 años de cárcel o 22, no sé cuántos. Faltan más condenas también. Y todavía faltarán más condenas, que tengan las agallas para iniciar una demanda por esta cifra en contra de la nación. Creo que eso lo que nos demuestra es que hay algo seriamente mal en todo esto, algo profundamente mal. Y la indignación de la gente en la calle es eso. O sea, la gente, yo creo, en Colombia, pero digamos, tiene un sentido inherente de justicia muy profundo, y en este caso, ese sentido de la justicia ha sido, digamos, trapeado y golpeado por ese tipo de demandas. Y la gente está indignada por esto. Sí. Esto está mal, lo que está ocurriendo. Ahora que usted habla de indignación, sin duda alguna, doctor Vélez, lo invito a que veamos en redes sociales, en Facebook, qué está diciendo la gente. Han comentado muchas personas ahí en nuestro monitor. Vamos a ver las principales opiniones. Le preguntamos a la gente qué opinión le merece y dice, este tipo es muy descarado con todo lo que hizo y todavía se le salió a ver. Ojalá la flamante justicia de este país no se preste para semejante cosa. Lo que debieron hacerle es expropiación por ampón. Eso es lo que dice Carmen Po. Otra opinión, Carlos Reyes, que la va a ganar, ya sabrá cómo repartir la plata en la corrupta justicia. No, esperamos que no la gane, Carlos. Qué cinismo el de ese individuo, está justificando cómo es esta justicia, cómo es de endeble, es capaz de ganar. La gente tiene temor, Erika.
Sí, porque se han visto casos de casos, cada ¿no? caso, sí señor. Ernesto Sánchez, opino que los colombianos promovamos la pena de muerte o cadena perpetua para funcionarios corruptos de los sectores público y privado, extinción de dominio para todos los bienes, demolición de propiedades y prohibición de heredar bienes. Otra opinión, Andrés Chicaiza Rodríguez, normal, y con estos jueces que tenemos seguramente gana y le dan hasta los intereses. Vamos a ver, ahí están los opiniones. De esas que señalaban varias personas en un tono evidentemente de indignación, doctor Vélez, comprensible, muchos señalan la extinción del dominio, la recuperación de los bienes, en este caso de las personas que cometieron delitos contra el patrimonio público. Usted es abogado, conoce bien de estos casos. ¿Cómo hace el Estado a veces para recuperar lo que se les roba? Sí. Porque se condenan a las personas, sí, pero parece ser un negocio redondo, Erika. Los meten a la cárcel, pagan una tercera, cuarta parte de la pena, les dan casa por cárcel, pero no le devuelven nada al Estado de lo que se robaron. Aquí hay como dos tipos de temas alrededor de los bienes. En el caso del Grupo Nule, donde una quiebra empresarial, hay unos derechos que hay que proteger, que son los de los acreedores, a la gente a la cual le deben la plata. Los trabajadores, por ejemplo, las entidades fiscales, los proveedores, los financiadores, los bancos. Entonces, los bienes de esa persona quebrada o ese insolvente deben ir a pagarle a esas personas. Porque si no van para allá, pues habría, digamos, un doble daño. El daño a la sociedad, pero también el daño a los que les deben la plata. Entonces creo que es muy importante que lo primero es que se le pague a quien se le debe legítimamente, por supuesto, el dinero, sean trabajadores, sean proveedores, sean inclusive bancos, sea al que se le debe la plata. Eso es un tema. La extinción de dominio es algo diferente, porque la extinción de dominio no extingue la propiedad o el dominio a nombre de unos terceros, víctimas, por ejemplo, de la defraudación, si fuese el caso, sino a favor del Estado. Entonces, creo que es una figura que hay que usar con mucho cuidado, porque si no acaba uno extrayendo bienes de ese responsable de la defraudación para el Estado y no se dirigen realmente a resarcir las víctimas. Creo que hay un tema ahí que hay que manejar con algo de cuidado. En el caso del Grupo Nule, la mayoría de los activos, si no todos tal vez, de esas liquidaciones se fueron a pagarle a los acreedores y se lograron unos pagos en algunos casos bastante importantes por cuenta de eso. Doctor Vélez, otro elemento común en torno a las opiniones que hemos conocido tienen que ver con la justicia, porque no nos llevemos a engaños, en este país existe una desconfianza enorme hacia la justicia que ha evidenciado hechos notables de corrupción y esa corrupción judicial afecta la debida defensa de los pleitos que lleva el Estado precisamente. Mire, yo soy de los que creo que la justicia es mucho mejor de lo que la gente piensa. O sea, vi los comentarios y efectivamente la gente se centra sobre el tema de la justicia. Hemos tenido episodios muy lamentables como el cartel de la toga, pero en general creo que la mayoría de los jueces son gente digna de su cargo, ejercen con mucho esfuerzo su profesión, sus responsabilidades y actúan con muchas limitaciones presupuestales, por ejemplo, y lo hacen bien. Sin embargo, creo que hay un punto en lo que acabamos de ver, y es que la gente quiere que la justicia sea mucho más efectiva. Y yo creo que en estos casos los jueces deberían ser muy serios y simplemente rechazar de plano cualquier tipo de demanda de esta naturaleza. Demandas como esta o como muchas parecidas, que no tienen ni siquiera a primera vista un sustento. Y simplemente decir, señores, sean serios, esto no se admite. En admitir. Es una facultad del juez y el juez colombiano, creo, es demasiado laxo en eso. Solamente admitir ese tipo de demandas, como la que estamos viendo acá, absolutamente injustificadas y frívolas, pues desdice de la justicia y genera este tipo de reacciones. Pero bueno, ahora en el procedimiento judicial, como para entenderlo, doctor Vélez, ¿qué viene? Ellos citaron a una conciliación al Estado colombiano. ¿Ante quién se hace esa conciliación y qué vendría luego? Sí, es una conciliación, es un tema prejudicial, probablemente participe en ella la Procuraduría y les puedo decir de antemano que el Estado no va a conciliar esto, por supuesto. Claramente. Digamos, pero eso se hace ante la Fiscalía. No, ante la Procuraduría. Ante la Procuraduría. Estaríamos citados
o convocados más bien a la conciliación, quienes hemos sido convocados, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. ¿Qué día? No tengo la fecha como muy presente, no sé si ya hay fecha en realidad, y se conoce como un requisito digamos, de procedibilidad. Entonces, una vez agotado la etapa de conciliación, pues suponemos nosotros que pues, tendrán que decidir si presentan la demanda o no la presentan. En estos casos, vamos a evaluar muy claramente que no se dé un abuso del derecho por parte de los abogados que participan de esto. Eso es una falta disciplinaria de la profesión. ¿Y ustedes no podrían contrademandar, por ejemplo, al abogado o a los propios NULE lo hicimos, lo hemos hecho en el pasado reciente. Cuando yo llegué a la agencia, tuvimos un fallo en un juzgado en la ciudad de Sincelejo, donde condenaron a la nación por 2.1 billones de pesos. Esa condena, el fallo era un fallo realmente muy superficial, era una acción de grupo, el grupo se había conformado de una manera absolutamente cuestionable y consideramos que todo el proceso había sido en general cuestionable y presentamos una denuncia ante el Consejo Superior de la Judicatura, evidenciando que se había dado un abuso en el derecho de acción, un abuso en el derecho a demandar, y la consecuencia de eso fue que quedó suspendida la juez que falló en contra del Estado y también el abogado. ¿Pero el Estado terminó pagando esos 2 billones? No. Ah, bueno. Posteriormente, ese fallo fue revocado por el Tribunal Administrativo del Departamento de Sucre. Entonces, creo que ese tipo de acciones manda mensajes claros que sí hay herramientas para evitar esto, pero son herramientas débiles. Yo creo que necesitamos herramientas mucho más fuertes y reglas mucho más claras para poder lograr éxitos. Y en ese estatuto que va a ser presentado al Congreso de la República, ¿hay algún apartado que pueda fortalecer ese tipo de herramientas para que el Estado pueda reaccionar a las demandas que ya se han fallado por parte de jueces? Por supuesto. O sea, más responsabilidad de los abogados, por supuesto. Es decir, como les digo, no se trata aquí en ningún momento de cercenar, limitar los derechos de los ciudadanos. Yo creo que eso es una regla de oro para nosotros. Lo que queremos es evitar el abuso. Y sí hay maneras de quirúrgicamente, por así decirlo, limitar ese tipo de abusos. Y también, en últimas, generar responsabilidad a quien lo hace. De una manera mucho más contundente. Doctor Vélez, una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva usted como director de la Agencia Jurídica del Estado? Yo entré tal vez en el mes de abril del año pasado. Bueno, ya va para un año, no. Se lo pregunto para saber si tiene algún top de la infamia de este tipo de demandas. En primer lugar, sin duda alguna esta, la de los NULE. Segunda, la de la señora de los 15 billones por los barriles. ¿Qué otra recuerda? No, tengo mi top 10. No lo tengo aquí a la mano totalmente, pero que recuerde. Pero que recuerde, mire, bueno, por supuesto está entre los top 5, por lo menos sí está. Sin duda. La de los 15 billones, que también es absolutamente indignante. Esta del 2.1 billones de pesos que le comento, que afortunadamente fue revocada. Tenemos otra también de autoría de la señora de los 15 billones, que es por 24 billones. Sí. Que tiene que ver con un acto administrativo expedido por la Secretaría de Tránsito, tal vez de San Onofre, Sucre. En donde ella alega que hubo un acto administrativo que se firmó mal o lo que sea y generó un daño de 24 billones de pesos. Es una abogada. Es una abogada, se llama Luz Karime, no recuerdo el nombre exactamente, pero también ha sido denunciada por nosotros. Entonces ahí le tengo 4. Tenemos otro también en Cardique, si mal no recuerdo, por 6 billones. ¿Cardique qué departamento es? Eso tal vez es como en Bolívar. Es Caribe colombiano. También, 6 billones. 6 billones. ¿Por qué? Por supuestamente unos daños que ocurrieron en la hora invernal. Tenemos ahora otra que la estamos revisando, que nos acaba de llegar, también de unos pescadores que no sé exactamente qué fue lo que ocurrió, pero hubo una mortandad de pescados en algún sitio y entonces también son como, haga de cuenta, 2 billones de pesos de daño, o sea, ni que fueran pues pescados de caviar un poco. Vamos a enriquecernos a costillas del Estado. Sí. Doctor abogados, supuestas demandantes, víctimas, demandantes, jueces, porque
vaya a saber un poco cómo se manejan las cosas. El cartel de la demanda, pero toca llamarlo. Finalmente, doctor Vélez, ¿cuánto ha evitado pagar el Estado colombiano desde la creación de la agencia jurídica? ¿Tiene ese dato como global? Porque se había hecho carrera por parte de muchos pagos que el Estado tenía que hacer hasta la creación de esta agencia que ha empezado a tener doliente este tema en la nación. Sí, como le decía, hemos mejorado en 10 puntos el éxito, o sea, ya ganamos más de lo que perdemos. Antes perdíamos más de lo que ganábamos. Cuando perdemos por menos. Anteriormente, de cada 100 pesos reclamados, perdíamos 40. Hoy perdemos 20. O sea, hemos mejorado nuestra tasa de éxito en cerca de, digamos, el 100%. Hemos recortado esos pagos más bien a la mitad. Bueno. Entonces, creo que hay un avance muy importante, pero les digo, si no hay aquí un cambio de reglas, digamos, de fondo, como el que proponemos, pues esto nos va a llevar no muy lejos. O sea, vamos a seguir viendo toda esta clase de demandas insólitas. Doctor Vélez, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar acá en Canal Capital explicando cómo se va a defender el Estado, qué se está pensando a largo plazo para frenar esto y, bueno, toda la suerte en esta demanda. Colombia comparte su indignación y su sorpresa cuando recibió esta convocatoria de conciliación. Téngalo por seguro. No, muchas gracias a ustedes, Erika, y a todos los televidentes por darnos esta oportunidad. Bueno, Erika, se nos saca el tiempo, gracias como siempre. Gracias, Yesid, a usted y a todos los que nos ven, gracias. Y a todos nuestros televidentes, gracias por seguirnos aquí en Opina Bogotá. El próximo lunes, 8:30 p.m, vamos a hablar del agua en la ciudad. Estará con nosotros la gerente del acueducto explicándonos las reservas de agua que tiene la ciudad, todos los proyectos que está sacando adelante la empresa de acueducto en Bogotá. Muy buenas noches. Gracias.